situando el trabajo, vamos a hacer un recuento de lo que ayer se desarrolló. En principio, ¿qué hubo al principio de algo que se acuerdan ayer en la mañana? ¿Cómo empezamos? Parte del saludo protocolar. ¿Cómo empezamos? El ritual que nos limpia de esas energías negativas y que nos va a dar fuerzas, porque estamos en el conocido del mundo. Y nos va a dar fuerzas para seguir avanzando en esta noble carrera de la educación. En ese sentido, luego de esa ceremonia, de ese ritual tan interesante, tan importante, que quizás a muchos nos ha impactado, y hemos sentido esas energías entre nosotros, luego, ¿a quiénes decidimos acá en este escenario? A ver si nos acordamos. ¿Quiénes aparecieron acá en el escenario a contar? Voy a darles una pista, a contarles un testimonio. La maestra de Humana, ¿quién más? Y el maestro desde Piura y desde Junín, desde Ayacucho, a la ambas, con la voz desde Piura y Ayacucho nos hicieron llegar sus testimonios. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y producto de esos testimonios se pudieron extraer dos ideas claras, pienso yo. La primera, y acá la nota para no olvidarle, que un elemento importante de todo proyecto de innovación es la sostenibilidad. Porque decía la maestra Giovanna ayer, ¿qué pasa si yo salgo de esta institución? ¿Se acabó? ¿Y eso será la característica de una innovación? No. Entonces, la idea es que la innovación transforme, como dice, motivar, inspirar, innovar y transformar. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la participación de toda la comunidad educativa. Necesitamos los procesos de reflexión. Necesitamos el liderazgo, no solamente del director, necesitamos el liderazgo de cada uno de los docentes. Y también necesitamos desarrollar capacidades en todo el equipo para poder lograr esa sostenibilidad de esa intervención. Siempre, todo proyecto, siempre el punto débil es la sostenibilidad. Ya sea un proyecto institucional, ya sea del ministerio, siempre ese es un punto débil. Y necesitamos ahondar en ello, ¿no? Necesitamos promover. Entonces decíamos que esa sostenibilidad depende de la participación de todos, del liderazgo docente, del liderazgo directivo, del desarrollo de instalación de capacidades en cada uno de los miembros de esa comunidad y algo importante también del desarrollo de esos procesos de reflexión. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo? ¿No estaremos en el camino correcto? Etcétera. Entonces, una de esas ideas fuertes de la participación de los dos colegas es el tema de sostenibilidad. Y otro aspecto importante que mencionaba el maestro es que la creatividad, la innovación y la investigación es algo inherente al docente. Pero, si bien es cierto, es una característica, pero eso también tendríamos que promover y decir, no solamente como docentes, sino eso tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes. Debemos propiciar de la creatividad, de la innovación. Eso rescatamos las ideas fuertes de la participación de Piura y Ayacucho. Y luego, ¿a quién tuvimos acá en el escenario? ¿A quién? Al doctor Luis Gimán. Y él tocó un tema muy importante, colegas, y que quizás a veces no nos tomamos con ese sentido esas preguntas que él planteó. Él trató el tema innovando con equidad para construir
futuros. Innovando con equidad. Tienen planteado algunas preguntas y yo creo que esas preguntas tenemos que hacer cada uno de nosotros. La primera pregunta decía, ¿para qué estamos educando? Cada uno vamos a pensar, ¿para qué estamos educando? Y otra pregunta importante decía, ¿para qué estamos innovando? Ayer cuando hicimos la última estrategia de la apertura, mencionaban algunos aspectos. Pero preguntemos, ¿para qué estamos innovando? Otra pregunta decía, ¿estamos innovando para mejorar de ayer o para resolver problemas de hoy y del mañana? Entonces, ahí tenemos que encontrar el propósito de nuestra innovación. Y otra pregunta más que el maestro él dice la innovación disruptiva, donde nos sacude cuando dice, ¿por qué incorporar la equidad en la innovación? Todas las preguntas que plantea el maestro nos hizo pensar, ¿para qué? ¿No? Y entonces él mencionaba que la escuela debe ser un espacio de equidad de género, de equidad cultural, para la supervivencia del planeta y la humanidad. Y mencionaba algo así de inclusivo. Es decir, que la escuela debe ser un espacio de equidad también para disminuir las brechas existentes. Y para disminuir esas brechas existentes necesitamos tener bastante desarrollada nuestra capacidad de observar, de analizar críticamente, teniendo en cuenta ese propósito de la educación. Y también decía que la escuela debe convertirse para ejercer una ciudadanía digital crítica. Entonces, todo eso que nos mencionaba el maestro Will con esas preguntas y con todo lo que nos explicó, es que tenemos que tener presente o tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que hacer una innovación con sentido, con un propósito. ¿De acuerdo? A unos hechos que mencionar la pedagogía activa, la escuela como bien común, la descolonización del currículo y basado en la pedagogía intercultural. Estoy tratando de hacer recordar al maestro Willy, espero que tome las ideas que me ha querido mencionar, pero producto de lo que le escuché y que hice mis anotaciones, estoy más o menos haciendo un recuerdo para que nos expliquemos qué hemos hecho. Y en conclusión, decía el maestro, innovar con equidad es un asunto o cuestión ética y de eficiencia. Si innovamos con sentido, vamos a tener esa innovación con equidad como una cuestión ética y de eficiencia. Va a tener un objetivo y va a tener propósitos definidos. Eso es lo que trabajamos hasta con el maestro. Espero haber encontrado las ideas. Y luego en la tarde, ¿a quién tuvimos con él? ¿A qué región? A Junín. Tuvimos a dos maestras de Junín. La maestra Rosa mencionaba que la innovación no es algo aparte. Si bien es cierto, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana busca impulsar y ha ido avanzando desde querer impulsar con los laboratorios de innovación y también con otras acciones que han estado implementando, pero ahora ya hay un financiamiento para aquellas instituciones que resulten. Pero no es algo aparte. Si
innovación, cuando mencionaba la maestra Gloria, la innovación es inherente a nuestra labor docente y directiva. Y está contemplado, colegas, y lo mencionaron muy bien, en el marco del buen desempeño docente y en el marco del buen desempeño directivo. Es ahí que los que son directores, cuando el Ministerio de Educación realiza la evaluación del desempeño directivo, hay un indicador que evalúa en su desempeño, que es el desarrollo del proyecto de innovación. Eso no es gratis. Eso está contemplado como un desempeño en el marco del buen desempeño directivo. Y también como docente. Pero también la maestra mencionaba algo más. Mencionaba que los docentes, la innovación y la investigación es inherente en nuestra práctica, pero también hay un desempeño más, incluso la maestra me lo decía con el número también, donde habla de que nosotros como maestros tenemos que desarrollar un aprendizaje autónomo. Pero para llegar a ese nivel, en principio, tenemos que aprender a reflexionar sobre nuestros avances, a identificar nuestras áreas de mejora y sobre esa base, trabajar. Entonces, yo creo que una de las características de la comunidad de docentes innovadores debe ser ese: aprendizaje autónomo, la innovación como algo inherente. Y comenzábamos en la mañana con la maestra Roda y decíamos, es que a veces nos encasillamos en algunos esquemas. Pero ¿qué maestros que han estado, si todos están en las aulas, qué maestro no se preocupó por algo que está haciendo no funciona? Todos nos hemos preocupado. Eso que no funciona es un problema. Y luego decimos, ¿será que está fallando mis alumnos? ¿Qué está fallando? ¿No uso material? ¿Qué están ahí? Las causas. Y luego digo, entonces, para mejorar eso, y así plantear un objetivo, voy a hacer eso. Y están mis acciones, mis estrategias, y de ahí surge. Todos vamos a pasar. También conversamos con la maestra Roda cuando decíamos, es que a veces lo tomamos como algo aparte, porque no lo estamos enlazando con los documentos de gestión de la institución. Si no lo enlazamos ahí, porque en los documentos de gestión vemos cómo estamos, aprendizajes, compromiso y todo, y vamos a ver cómo abordar esas causas, abordar el compromiso 3, 4 y 5. Y ahora vemos cuál es nuestra meta. Si estamos así, ¿a dónde queremos llegar? Porque ya hicimos un análisis, acuérdense de las reflexiones y ya me propongo mis objetivos y ¿qué debo hacer? ¿Qué de nuevo? Para no incluir en el mismo error de siempre. Entonces, colegas, eso rescatamos de la maestra de Junín, y la maestra también nos socializó su experiencia en el nivel inicial. Entonces, innovar es mirar cómo estamos y luego actuar. Y luego tuvimos una jornada más, digamos, más interna. Porque también como comunidad de docentes innovadores tenemos que fortalecer como organización. Y hablamos de qué, colegas. Hablamos dos paradigmas. ¿Quién nos conecta a la comunidad y quién nos conecta a esta comunidad? Y creo que algunos que no están muy conectados con esto están pocos, claro. No. Necesitamos conectarnos. Necesitamos conectarnos como comunidad, pero hablábamos de una expresión, el sentido de tener.
de visibilizarnos todos, mujeres. Todos. Si somos 130, 105 o 110, todos tenemos que visibilizarnos. Y ayer me gustó cuando conversamos con el maestro Juan de la Libertad, decía, yo he visto, él tiene primera vez que se quiere incorporarse, ver cómo funciona la comunidad, y decía, yo he visto que son un grupo de amigos que se han juntado. Bueno, no lo dije nada, pero en realidad, pues con muchos nos hemos conocido a través de la comunidad, ¿no? Y entonces el mismo trajinar nos hace acercarnos más. Pero en ese acercarnos más tenemos que visibilizarnos todos. Tenemos que conocer nuestros estatutos. Si no conocemos nuestros estatutos, ¿dónde están nuestros deberes? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde está la finalidad, el propósito de la comunidad? ¿Dónde está cómo nos organizamos? El sentido de pertenencia todavía está ahí, un poquito también. Entonces, ayer terminamos la jornada hablando sobre el sentido de pertenencia y la visibilización como asociado. No decíamos como un integrante. Es un integrante, pero quizás invisible, como un asociado activo. Porque también mencionábamos que la comunidad de docentes innovadores es un ente activo, no es algo muerto, no es algo estable. Es algo activo con la participación de todos ustedes. Y esperemos, colegas, que para el próximo congreso, los que todavía estamos un poco visibles estén. No, estén acá. ¿Por qué? Porque decíamos que las élites se fortalecen cuando cada asociado se siente parte, se reconoce capaz y se hace visible. Eso es nuestra meta también, colegas. Esa es nuestra meta. Y luego nos quedamos porque fue tan interesante escuchar a todos las colegas. Eso fue muy importante porque ya no estuvieron de una manera solo de oidores, sino fueron parte de expresar cómo se conectan, qué hicieron. Fue interesante escuchar eso. Quedó una actividad pendiente de Jorge, ya dijo que iba a consolidar el ratito para que se suba al grupo de WhatsApp con 3 preguntas o con 3 acciones claves. Jorge le va a dar sus modificaciones, pero ahí tenemos que participar con él porque necesitamos escuchar. Esos espacios de reflexión quizás no son muy continuos, no son muy permanentes por el mismo trabajo que tenemos cada uno, pero necesitamos escucharnos lo que ya está funcionando en la comunidad. Pero también necesitamos escucharnos, a veces nos duele, lo que falta fortalecer para lograr ese sentido de pertenencia y para lograr visibilizarnos todos. Necesitamos escuchar bien, necesitamos fortalecer todavía. Y luego, lo que deberíamos dejar de ser. 3 puntos claves y que Jorge luego lo tendrá que consolidar y esperemos colegas, ahí vamos a decir como dicen los niños, te lo juro, completar ese cuadrito que va a ayudar mucho a la nueva junta directiva, que ya en la tarde el comité electoral tiene que hacer todo su protocolo para la nueva junta directiva 2026-2027. En conclusión, colegas, hemos hecho un recuento de lo que hemos trabajado para poder ubicar en lo que vamos a trabajar. Si alguien tiene alguna idea más, es el momento para expresarlo, si no, ya damos inicio a nuestra primera exposición de la mañana. ¿Les escuchamos? Nosotros, el maestro, no, ahí ya hemos comenzado con el maestro.
Y decíamos a veces que el trabajo decimos todo ok. Está todo ok, o necesitamos quizás escucharnos más. ¿Alguna idea más que haya quedado? Maestra, quiero participar sobre las 3 preguntas del día de ayer que retorno con tarea. Buenos días a todos ustedes, los colegas. Voy a hablar nomás, maestra. Voy a hacer lo que ya funciona, qué prácticas, qué actitudes fortalecen el sentido de pertenencia. Pienso que yo participo la segunda vez, ¿ya? Y hasta a veces me siento como una docente pasiva, ¿no? Pero sin embargo quiero participar porque realmente ese sentido, esa actitud, es de que ya se realizan esos congresos, ¿no? Y eso a mí particularmente me fortalece, realmente para mí cuando me invitó el profesor Dani Hernández, siempre he sido curiosa, desde muchos años antes, no había ganado un concurso provincial en mi tierra, y resulta de que me gustó, ¿no?, la forma como estaban trabajando. Él siempre se tenía de que era ganador de muchos proyectos, ¿no? Entonces yo digo, la organización de nuestros congresos que estamos organizando me fortalece particularmente a mí y también a los demás colegas, pienso, ¿no? Lo que falta fortalecer, que nos aleja o nos hace sentir solo integrantes de nuestra comunidad. Estoy entendiendo, porque todavía no he tenido ningún logro. Sí estoy haciendo un proyecto, ojalá pues que la que esté en la oportunidad lograr, ¿no? Ahora lo que dice, lo que deberíamos dejar de ser es el temor de que me digan, ¿no? Es el temor de que no puedo participar, no puedo hablar, y si hago de esta manera de repente me va a resultar mal. Nada más quiero aportar. Gracias por la decisión. La maestra ya se adelantó, y eso es bueno. La maestra se adelantó y ha hecho algunas respuestas que luego lo vamos a consolidar en línea para que ustedes, pero ya lo tiene, maestra. Y sí, a veces tenemos temor de expresarnos ante los demás al equivocarse. Y decimos que hay un dicho, el que no se equivoca, no aprende, ¿no? Hay que equivocarnos cuantas veces sea posible, ya no más descubrir, porque si no nos equivocamos, no vamos a encontrar otra ruta, ¿no? Entonces, para empezar ahora si no vamos a estar con el corcho, ¿se acuerdan de la historia del corcho? Cuando llegó el supervisor, dice, a una escuela, y el profesor, sus alumnos estaban una fiesta y el profesor ya no sabía qué hacer. Y de pronto llega el supervisor y dice, maestro, ya no sé qué hacer y todo. El supervisor, dice la historia, agarra un corcho y empieza, hizo todas las temáticas posibles. Y el profesor lo agradeció, muy bien, gracias profesor, que ha llegado, agradecido. Pasó los 3 meses, llega de nuevo y la misma historia. Todo un desorden, salón un desorden, el profesor arriba no sabía qué hacer. Y llega el supervisor y dice, ¿qué pasó? Profesor, le dio la hora de llegar, ¿dónde la dejaba el coche? No le encuentro. Entonces, hay que equivocarse, porque si no nos equivocamos, no aprendemos. Nosotros a nivel de región tenemos un contexto bilingüe, hablaba de la interculturalidad de maestro. Y el año pasado hemos empezado una iniciativa para trabajar allí en ese contexto. Nosotros, a Aguajón solo debe ser hablar de Nash, que significa grita de gallina, que es en Aguajón. Pero tenemos el apoyo de los especialistas bilingües de la zona. Y el año pasado hemos trabajado, pero no encontrábamos el sentido que decía entonces. El maestro este año, desde diciembre, nosotros estamos reuniendo y viendo qué cosas queremos, qué cosas no están funcionando, pues siempre lo estamos encontrando el sentido. Y en algún momento tenemos que compartir para que nos dé algunas pautas a este grupo. Entonces, no tengamos temor de equivocar a la un responsable de la sala que controla con cronómetro
norte del Perú, desde la frontera con el Ecuador, desde Amazonas. Y decimos Amazonas, frontera de la humanidad. Desde la cálida urbana, Celique, Amazonas, vamos a tener la presencia de Jorge. Si no me aplauden mucho, un aplauso para Jorge Espinosa Fernández, Celique, Amazonas, con el lugar en el siglo XXI de la transmisión a la transformación. Y que va a enlazar con lo que va a ser la pregunta del mencionado. Adelante, Jorge, y lo escuchamos atentamente porque queremos que estas exposiciones no sean algo más de acá para allá. Necesitamos interacción, necesitamos preguntar, necesitamos equivocarnos, necesitamos aportar con ellos. Porque no estamos vacíos, tenemos ideas, tenemos iniciativas y hay que comunicarlo. Y acá con Jorge les dejo. Nuevamente un aplauso para Jorge Espinosa Fernández, que en un tiempo fue especialista en innovación en la Tierra. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Anita. Estimada Lindía, presidenta de la CNT, Cusco, estimados maestros y maestras de las diversas regiones que nos están acompañando desde ayer. En realidad, es un honor para mí hoy estar en el escenario ya no conociendo de la economía, sino generando algunas reflexiones desde las investigaciones, desde los estudios, referente al propósito que tiene la comunidad de los centros innovadores. Las preguntas que ayer terminábamos con la tertulia, de cómo nos conectamos con la CNT, cómo nos conectamos con el Congreso, de hecho es un reto y un llamado. ¿Saben por qué? Porque conectar con la CNT, conectar con este evento emblemático que es el Congreso Nacional, es entender lo que significa educar, significa transitar de un modelo centrado en la transmisión a un modelo que busca la transformación. Y de hecho, lo que vamos a decir hoy es probablemente que algunos estemos de acuerdo, lo veamos muy difícil o muy fácil, o eso es imposible, pero justamente mi presentación del día de hoy es eso, hacerlos pensar, hacerlos generar conflictos cognitivos para que volvamos a nuestras escuelas y convencidos empecemos a echar mano a aquello que nadie lo ha hecho y conseguir resultados distintos. No hacemos otra pantallita y diga, miren, transitar de la transmisión a la transformación es una misión urgente para encender lo que significa el fuego de aprendizaje en nuestros estudiantes y también en nosotros los maestros. Pero fíjense, ustedes no se han dado cuenta que a veces nos hacemos preguntas y como maestros innovadores, pues todos los días estamos. No vemos resultados todavía muy próximos, resultados muy alentadores. ¿Les está sucediendo esto? Y la respuesta es sí. Pero entonces allí, si estamos poniendo mucho esfuerzo y no encontramos todavía esos resultados que quisiéramos, la respuesta está que pongamos nuestro foco en el cómo lo estamos haciendo, no en el qué estamos haciendo. Y cuando decimos poner nuestro foco en el cómo estamos haciendo, cómo estamos asumiendo nuestro rol que exige esta escuela del siglo XXI, nos hace mirar con mucha para entrar a ese cambio.
Pero en esa misma línea, díganme ustedes, ¿es necesario entonces dar a este nuevo cambio? Y aquí mostramos una pantalla avanzando siguiente. Miren estas dos imágenes. ¿No les parece conocido? Ahí están los dos modelos de la escuela. El de la izquierda, para algunos es la escuela tradicional. Lo de la derecha es un poco lo que está sucediendo hoy. Pero la pregunta que hay que hacernos hoy es: ¿con cuál nos parecemos más? ¿Con cuál imagen nos parecemos más? No solamente nosotros, sino mi escuela donde trabajamos. Y justamente mi reflexión es ahí. Yo después de 9 años he estado en una gestión, he vuelto a la escuela, y ahora soy subdirector de un colegio muy grande, emblemático, en la ciudad. Y de pronto me he dado un golpe contra la pared, porque todavía estamos en ese modelo de la izquierda. Los maestros son los que siguen con este modelo, exigiendo el silencio de sus alumnos, la racionalidad, y el maestro que protagoniza con su pizarra, su misa, o con su proyector, su campaña, como voy a decir ahorita, que ve ese tipo que conoce la empresa. Entonces aquí aparece este fenómeno que hay que ir viviendo. Este viejo mito, durante generaciones, hemos asumido, lo seguimos asumiendo, que el silencio es sinónimo de que todo va bien. Pero la nueva realidad ya no es seria, porque el mundo ha cambiado. El mundo ya no es lineal. Ahora ya no es nada predecible. Todo está cambiando de un día para otro. Pero hace unos 30, 40, 50 años atrás era todo predecible. El maestro sabía que tenía que enseñar. Aquí tenía que enseñar y cada uno sabía lo que tiene que enseñar, aprender y punto. Y si no, levanten la mano ustedes. ¿Quién tiene hijos de 5, 6 años? Levanten la mano, por favor. Nadie. De 10 para arriba. Por ahí hay una mano. De 10 para arriba. Sus hijos están en la escuela, ¿verdad? ¿Y por qué no mandamos a la escuela? ¿Por qué no estamos mandando a la escuela a nuestros hijos? Porque seguimos creyendo que en la escuela hay una maestra, hay un maestro que le va a dar todas las herramientas para su vida. Y la pregunta es: ¿eso será cierto? La maestra es el maestro que está en la escuela hoy, en nuestro territorio, está preparado para darle todo lo que exige ahora este mundo moderno. Usted me dirá: no, pero la universidad igual. ¿Creen que la universidad está preparada? Y la respuesta es no, porque ya nada es tanto, todo está cambiando. Esos hijos que tienen ustedes. Entonces ahí está el reto, que debemos de desmontar el aula tradicional, pieza por pieza, observando, analizando y entender que la misión ya no es mirar la mente de los estudiantes con información descontextualizada, con contenidos, o cuando ya planificamos en nuestras unidades de aprendizaje, sino el reto es encender esa mecha de motivación, de aprendizaje, de cambio que nunca se apaga. Claro, pero eso es muy difícil, ¿no? Seguimos sin vida. Entonces, miren, vamos a iniciar reflexionando esta parte. Un poquito de función. ¿Cuál es la misión entonces de la educación, de la escuela? ¿Cuál es el rol de los actores principales, los directivos, los docentes?
Y luego vamos a llegar a una reflexión en 4 momentos. Eso va a ser un poco el discurso que voy a trabajar. Pero hay un segundo momento práctico, en donde cada uno tiene su dispositivo conectado. Vamos a ver si hacemos algo para ir demostrando lo que hoy en la tecnología técnica es lo que antes no podemos hacer. El primer punto, entonces, la misión de la escuela de hoy, de este siglo XXI, es transitar de fabricar a liberar. Y conceptos tan potentes y complejos. El foco entonces se desplaza del maestro al alumno, es decir, del verbo enseñar al verbo aprender. Las clases, el día a día, los maestros, ¿quién es el que protagoniza entonces? Es el verbo aprender. Es el maestro el que lleva preparados los conocimientos y llena las mentes de nuestros estudiantes. El objetivo entonces es que el alumnado se arremangue los pantalones, construya su propio aprendizaje, pero para ello hay que brindarle condiciones. Esa lógica entonces de la fábrica no debe seguir, porque es fabricar ciudadanos, adultos en serio. Lo estamos haciendo. Un ejemplo. La misma sesión de aprendizaje. Mi colegio tiene 5 horas de primero, la misma sesión de aprendizaje. La misma evaluación. El mismo nivel de competencia que queremos que todos se alcancen en la academia. Y la pregunta es: ¿y dónde queda la evaluación diagnóstica que hacemos al inicio de año? Al final, el colegio incluso diseña la misma situación de aprendizaje para todos. Ese es el modelo mundial de fabricar. La lógica de la liberación, entonces, es cómo los maestros lideremos procesos para desatar ese potencial que cada niño lleva por dentro. Seguimos siguiendo, por favor. Esa es la visión un poco de la educación y de la escuela. Ahora, veamos los roles. Cuando hablamos de roles, hay que transitar de un modelo de instructor a un modelo de faro, de guía. Y la pregunta entonces aquí es, en esta era que nos encontramos hoy, donde con un dispositivo, con un clic encontramos la información que tenemos, y muy trabajada, en diferentes formatos. La pregunta incómoda que hay que hacernos es si ahora el conocimiento está accesible de manera gratis a todos. ¿Para qué servimos los maestros? ¿Para qué sirve el maestro hoy entonces? Miren, pues los maestros entonces, las escuelas, ya no somos esas Wikipedias con paredes cerradas en que tenemos el poder del conocimiento. Eso ya no es cierto. Nuestro verdadero rol de maestros es el de facilitadores, el que provoquemos en los estudiantes antes de dar o exigir respuestas, provoquemos preguntas a nuestros estudiantes. El verdadero rol entonces es ser un faro, ser un guía en toda esta tormenta de tanta información, sobre todo de las fake, las noticias falsas, los deepfakes, los videos falsos, y que con inteligencia artificial eso se hace más complejo. Identificar. Ustedes no se han dado cuenta que su padre, papá, su mamá, utilizan las redes sociales y tanta noticia que roja, que circula, lo vuelven a
creen que eso todo es cierto. Son las famosas fake. Entonces, ese rol de faro es como la escuela, como el maestro tiene que guiar a los estudiantes desde abajo de inicial para poder navegar, para poder seleccionar y sobre todo poner en práctica las habilidades superiores que la tecnología no puede. La creatividad, pensamiento crítico, la empatía, etc. Y mira, la pantalla no se ve todo, el porcentaje de la pantalla se ve bajo todo. La escuela entonces como faro de la tormenta digital. Mira otra página, por favor. Entonces miren, ahí vamos. La escuela entonces tiene un rol protagónico desde este concepto de convertirse en un faro en esta tormenta digital. Pues la escuela entonces ahora tiene que dejar de ser esas cuatro paredes donde lidera y expone un conocimiento a una escuela que guía, que aprovecha todo lo que hoy las tecnologías están a nuestro alcance. Levanten la mano quien utilice el ChatGPT para facilitar su trabajo. Derecha prisa. Todos. Sí, es muy buena. En la línea de texto, de escritura, desde un pequeño texto hasta la publicación de un libro. ¿Y saben por qué? Yo lo estoy experimentando. Esto es lo que les estoy contando hoy. Es un pedacito de un libro que estoy terminando las últimas páginas y se me ha hecho más fácil ya con la inteligencia artificial, con varias inteligencias artificiales en textos, pero un estudio de 3-4 años que iniciaron en esta línea de la innovación educativa. Entonces allí, el texto va por allí. Levanten la mano, por ejemplo, esta otra herramienta del Google, el notebook. Levanten la mano quién está utilizando esa herramienta. Notebook. Esta herramienta no es su especialidad en crear textos, es una herramienta pedagógica completa. Y justamente este PPT colaborativamente se ha construido como un grupo. Porque allí también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, así como es una oportunidad, también es un reto y es un riesgo. Y allí hay que entender que hay niveles que nosotros como maestros tenemos que aprenderlo desde la educación, desde la escuela. Y el último nivel, o los dos últimos niveles, es cómo aprendemos a comunicarnos con la máquina. Aprendemos a co-crear con la máquina. Y la última dimensión es cómo nosotros convertimos a estas herramientas de inteligencia artificial en nuestros asistentes. Y le pedimos algo que nos haga y luego le supervisamos, le corregimos, le exigimos qué es lo que queremos que hacer. Entonces allí estamos totalmente de acuerdo que la nueva función de la escuela, como lo dice Tonosi, es ofrecer criterios e enseñar a navegar y a distinguir la verdad de este ruido que tanto nos da esa información abundante que está rotando en las redes sociales. Es más bien que nuestros estudiantes aprendan a utilizarlo con criterio para que podamos solucionar los problemas de nuestro entorno. Este rol entonces, ser faro como escuela, es poner en evidencia estas habilidades de orden superior, como es el pensamiento crítico, la autonomía, la competencia transversal,
y no sé cómo trabajan en sus colegios, que es un elefante blanco que al final solamente el pueblo con la nota, pero nunca lo trabajamos, igual que la competencia transversal en este mundo de la intoxicación informativa. Avanzamos así. Entonces, en conclusión, coincidimos con Marco Mena. Nos dice que la educación es y debe ser un acto profundamente humano, lo que decía yo. Los estudiantes nos absorben todos los días, minuto a minuto, nuestra forma de ser como personas, como maestros, nuestra forma como lideramos, cómo somos coherentes lo que decimos con lo que hacemos, con nuestra ética, cómo generamos los cambios. Y en este mundo digital, pues esa es la ventaja del ser humano, de manejar esta dimensión humana. Entonces, apréndase esta consigna. Hay que desmontar este mito que los alumnos no aprenden lo que les enseñamos. Por eso estamos transitando al verbo aprender, sino nos aprenden a nosotros mismos. En otras palabras, nuestros alumnos son el reflejo, son nuestro modelo que los ponemos en nuestros pueblos. Yo recuerdo una anécdota hace 2 años, una profesora, yo estaba trabajando en Albergo como director de TV, llegó una profesora a denunciar que su papá le cerró la puerta. No le digan nada. Y le digo, ¿cuántos años trabajas allá? 25 años, profesor. He construido el colegio. Y esos alumnos que han cerrado la puerta, perdón, que su padre también que han cerrado la puerta, le digo, por casualidad, ¿no han sido tus alumnos? Claro, profesor, yo le enseñó de chiquitos hasta terminar. Entonces le digo, ese es tu resultado, ese es tu futuro. Recién ahora están en capacidad de levantar su voz, porque nunca le diste lo que quería. Muy bien, entonces ya sabemos un poco de la misión, de los roles, y la pregunta es ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas echamos a la paleta para este viaje? Y ahí aparecen las famosas 2 conceptos bastante claves: el enfoque por competencias, las competencias que lo establecen en tu currículo, y las habilidades del siglo XXI por las sociedades superiores. Nosotros sabemos que según el currículo del año 2016 nos pone ese camino que no tenemos que transmitir con los niños, sino desarrollar 28 competencias. Luego de aprobar el currículo, vieron resistencias, porque los maestros necesitábamos ese enorme contenido para ver qué enseñamos. El currículo se modifica y pone un añadido de los desempeños, algo más chico, son contenidos. ¿Y saben qué ha sucedido en lo largo de todos los años de implementación del currículo? Ha tenido muchos procesos y se está entendiendo. ¿Qué planifica el profesor ahora? Desempeño. Porque ahí en matemática dice un contenido específico. Y parte del desempeño. El profesor enseña ese contenido. Y luego él pone una nota y informa que el alumno desarrolla la competencia. Por favor, la competencia es una habilidad compleja. Según el currículo, es esa habilidad que tenemos que desarrollar los seres humanos, movilizando un conjunto de procesos, las capacidades, pero con una mirada ética, para resolver los problemas. Pero es más, lo que traemos aquí es un aporte de la OCDE y dice: hay que conocer la triada de la competencia. Un aprendizaje en sentido de competencia se aprende solo cuando tiene utilidad. Es decir, el alumno aprende cuando le interesa, cuando está relacionado con sus intereses y sus necesidades, cuando le sirve para la vida, cuando tiene sentido. Ese es
el primer criterio de la competencia. Utilidad. El segundo, que hay que demostrarse en la práctica. Tener un resultado exitoso que no tiene que quedarse solamente en la teoría, sino cómo con esa teoría reflexionada transito y la utilizo para solucionar problemas, para crear nuevos conocimientos. Y el tercero es con ese aprendizaje cómo me comprometo para transformar, para cuidar mi entorno. Esa es la triada que da éxito y compromiso. Pero a ello se complementa, según Pichardo, y bueno, hay varios autores, las 4 macrohabilidades de pensamiento de orden superior. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es más que esta dimensión como maestros. Estamos preparados para aprender, desaprender, aprender a aprender. Implica hacer las preguntas, implica cuestionar nuestro entorno, cuestionar la realidad. Y al lado de ella, esta habilidad transversal, la comunicación. Una herramienta que nos sirve para toda la vida, como profesionales, como ciudadanos, como niños, como adultos, etc. Pero esa comunicación es el canal que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras propuestas, pero además saber a escuchar a los demás, saber escuchar a nuestra comunidad. El tercero es la colaboración, y eso nosotros lo conocemos como el aprendizaje colaborativo, porque sabemos que solo podemos llegar lejos, pero juntos podemos llegar mucho más lejos, porque juntos podemos hacer lo que solo no podemos, y por eso es que nace la serie. Y tercero o cuarto, la creatividad. La creatividad es la que nos ayuda a inventar, a crear propuestas, soluciones que todavía no existen. Seguimos sin vida y complementa esto. Esta lógica de herramienta, pues tenemos que aprender a ponernos en modo de beta. ¿El modo de beta qué significa? Así como Apple, cada año saca un producto nuevo, una novedad. Así como nuestro dispositivo, todos los días se modifican y se cambian los aplicativos. Los maestros tenemos que ponernos en este estado de beta, es decir, aprender es aprender y volver a reaprender. Entonces allí el mejor profesional no es el que repite lo aprendido hace décadas, sino el que actualiza constantemente esos aprendizajes. Es decir, hoy somos lo que somos hoy, no lo que fuimos ayer. Con la IA nos reta mucho más. Ya algo dijo ayer sobre esto, muy totalmente de acuerdo. Fíjense ustedes, la IA, las tecnologías no llegan a reemplazarnos a los daños, no llegan a quitarnos la chamba, no, pero sí nos llegan a rentarnos, porque ¿saben qué? Ya en estos mismos instantes, tal como lo dice Max Anderson, es un experto que trabaja en Silicon Valley, en California, Estados Unidos, donde están produciendo todas las unidades tecnológicas. Dice, pues, o eres profesor que ya has aprendido el lenguaje, la pedagogía del lenguaje simbólico, el lenguaje técnico, para pedir a la máquina qué hacer sobre tu trabajo. O eres todavía quien esperas hacer lo que te pide, lo que te da la inteligencia artificial. Entonces, hay dos retos grandes. ¿Quiénes logran estar en el primer grupo? Los que han levantado la mano, que ya estamos explorando estas herramientas, porque sí, hay que aprenderlas, hay que explorarlas y luego aprovecharlas. Entonces, allí
Lo que siempre nos salva es estas habilidades puramente humanas, que no quieren las tecnologías y con ellas no compiten nosotros. Los demás, pues las tecnologías nos las hacen más fácil. Y aquí, como complemento, el poder de las altas expectativas, el poder del lenguaje positivo, el poder de la confianza, de creer en los alumnos, de creer en los colegas, de creer en nuestro equipo. Hay 3 historias maravillosas que seguramente ustedes lo han escuchado, han visto en las redes sociales. En cambio, en nuestros alumnos, la magia de despertar esa grandeza que llevan adentro, a veces solamente necesita una persona, que puede ser una mamá, puede ser un papá, como en el caso de Tomás Alva Edison, el químico y que tuvo que pasar más de 10.000 pruebas, que él dice no son errores, fue 10.000 formas de ver que de esta forma no funcionaba. Pero ¿saben quién fue Alba? Fue un profesor, un alumno distraído en el aula, un alumno clásico de los que tienen ustedes y que siempre le ponen 6 y están llamando a la mamá todos los días. Problema. Hasta que ya rebasó, entonces incapaz se le mandó una carta a la mamá. Señora, ya no podemos soportar a su hijo más. Por favor, llévelo y vea qué puede hacer con él. Sobre cerrado, el niño llega para su casa y emocionado le dice: esta carta te manda mi profesor. La mamá la abre, la lee y al leerlo, lógicamente llega chocante fuerte, pero ella lo transformó la carta y le dijo: hijo, esta carta dice que el colegio ya no puede atenderte a ti porque tú eres muy capaz, eres tan inteligente y él no está preparado para acompañarte. Por lo tanto, no te preocupes, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar. Ella la acompañó, luego murió. Cuando Tomás Alva, rebuscando entre las cosas que había quedado cuando ya muere su padre, encuentra la carta, la abre y se entera en la realidad que su madre era quien le hizo creer que él era una genialidad. Segunda historia, puede ser también un profesor. Ben Carson era un niño, no solo problema, conflictivo, y todos lo estaban mirando. Si se perdía algo, era este niño, Ben Carson. Su madre era una trabajadora del hogar, hacía limpieza, y cuando va a hacer este trabajo de limpieza encontró que el dueño tenía muchos hijos y le dio una idea importante. Dijo: muy bien, voy a reducir la división en mi casa, tenía 3 hijos y vamos a empezar a leer. Prestaba los libros de ahí de su patrón y llevaba los libros. Y empezó a pedirles a sus hijos que lean todos los días. Y los sábados les sacaba y llevaba a la biblioteca y los hacía leer. A Ben Carson le gustaba mucho la naturaleza y encontró un libro donde estudiaba completo el tipo de piedras. Ahí se empezaba él. En su escuela nunca lo vieron, Jesús era su interés. Un día el profesor de ciencia y tecnología saca del bolsillo una piedra rarísima y les enseña: ¿conocen qué tipo de piedra es esta? Ni los más alumnos inteligentes, los leídos, todos en silencio, nadie les conocía. Y Ben Carson sentado atrás al fondo, sabía qué cosa es porque justamente se había leído sobre eso. Y decía: levanta mi mano, ¿hablo o no hablo? ¿Qué van a decir si hablo de Ben Carson si no sabe de nada? Entonces el profesor se da cuenta que estaba en esa piedra de Carson y le dice: Ben Carson, ¿conoces tú esta piedra? Sí, profesor, mira. La piedra es un tipo de piedra llamada óxido.
obsidiana. Y aquí viene la máquina. ¿Sabe más algo sobre esta piedra obsidiana, Carson? Sí, profesor. Se levantó y se dio un discurso de 30 minutos que a todo lo dejó en silencio absoluto. Desde ese día cambió su historia. Carson se convirtió en el mejor alumno y de hecho en el mejor cirujano. El cirujano que inventó un equipo de 20 profesionales la separación de los que nacen siameses, juntados los cerebros. Y un tercero también puede estar en algunos de los alumnos, porque no todos tenemos esa herramienta para formar. Es la predisposición, es la perseverancia. Marcelo Oster, un alumno regular, estado medio, incluso secundaria, luego fue a la universidad y dijo: pues yo quiero estudiar medicina. Empezó a estudiar y desaprobó 3 veces el curso relacionado con su carrera. Entonces su profesor le dijo: Oster, esto no es para ti, busca una carrera más suave, menos pensamiento. Lo que dejamos nosotros no más para los alumnos. Pero Oster no le creyó al maestro. Se resistió a entender que él era más capaz. Y dijo: voy a investigar. Empezó a leer libros sobre el cerebro, sobre cómo aprende el ser humano. Y en poco tiempo empezó a construir una propuesta de aprendizaje y él empezó a desarrollar lo que nunca la escuela le enseñó. Construyó un método de aprendizaje y se convirtió en el mejor alumno de la universidad y luego en el mejor médico de su territorio. Y bueno, ya tenemos las herramientas en estos maletín, que hay varias cosas, se habrá visto, y hay un cuarto componente, la chispa de ese verdadero aprendizaje. Guerrero la llama la triada, que todo aprendizaje, desde nuestra planificación de ser docentes, debe tener 3 características: sentir que nuestros estudiantes conecten con la necesidad de los estudiantes, con el territorio, que no sea un contenido aislado. El segundo, la emoción, el mundo de las emociones. Y cuando hablamos de emociones, lógicamente es cómo el estudiante despierta esa curiosidad, esa motivación por aprender. Y luego es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve lo que me está enseñando mi maestro? 3 cosas. ¿O para qué les enseñamos lo que hoy voy a enseñar? Y allí encontramos nosotros esta herramienta que el currículum nos ha ofrecido, ya en la parte del modelo de las famosas situaciones de aprendizaje. Yo he revisado muchas situaciones de aprendizaje en colegios, en otros colegios de la tren. Y lógicamente encontramos que se ha perdido la comprensión. ¿Qué cosa es una situación de aprendizaje? ¿Y qué hacen los maestros? Simplemente llenan un discurso, una descripción, un algo para comprender la planificación. Situación significativa, dice, no hay ningún problema específico, no hay ningún reto. Y luego empiezan las actividades, un conjunto de sesiones con contenidos o temas aislados, tal como sabemos nosotros hacer las cosas. Eso está sucediendo en la escuela y nos hemos olvidado que en realidad, tal como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Sin emoción el conocimiento no cala, no encaja. Entonces aquí, hablar de esta herramienta de las situaciones de aprendizaje es serio volver a reflexionar y reaprender cómo en realidad formular situaciones de aprendizaje. Avanzamos la otra para avanzar un poquito.
otra pregunta, con la flechita hacia abajo. Entonces aparecen dos paradigmas del aprendizaje. El aprendizaje memorístico, pues el que parte de una situación de aprendizaje, simplemente ponemos en una planificación porque así nos pide la dirección, así nos pide el agujero, cuando se nos van a controlar, si no hay situación de aprendizaje, simplemente arreglamos. Y lógicamente, la evaluación termina en una evaluación técnica, en una evaluación mecánica, donde está centrado en una desempeño, pero no la competencia en su totalidad, pero la comprensión. El reto de lograr que nuestros estudiantes comprendan en realidad es partir de una formulación de situación significativa retadora, que rete al estudiante, que le conecte con la vida, que conecte la escuela con la calle, y desde allí despertar esa curiosidad, esa motivación para encontrar las respuestas y desarrollar las actividades con autonomía, no por imposición y no por nada. Cuando el problema, nuestra situación significativa, es auténtica, es el que tiene varios resultados, puede tener varias respuestas válidas, la motivación deja de ser un movimiento. Y ahí avancemos la otra manera. ¿De dónde sacamos las situaciones significativas? Por ejemplo, miremos esta foto y ya encontramos un potencial enorme para formular situaciones significativas para una diversidad de competencias, donde al estudiante le retamos a enfrentarse con su propia realidad, encontrar problemas y construir soluciones desde el exterior. Y finalmente, el quinto aspecto, Juan, gracias. Un quinto aspecto de esta escuela del siglo XXI es el tema de la identidad, que queremos explicar entre dos metáforas. El maestro tiene que convertirse en arquitecto y jardinero. Dejemos de ser controladores técnicos, que todo lo tenemos controlado en función de los 45 minutos, de los 90 minutos, porque nuestra sesión tiene inicio, desarrollo y cierre. Ese es prever todo. No tenemos que ir generando caos, desórdenes, para que le impacte la creatividad, la innovación. Ahorita seguimos. Miren, entonces, explicado de esta manera las etapas, el maestro debe ser un arquitecto de posibilidades. Y sabemos que un arquitecto no dicta cada paso que demos en un edificio, no, sino diseña diversos espacios donde las cosas pueden suceder. Miremos la imagen. Esta metáfora entonces nos indica que nuestro rol como maestro tiene que ser aprender a construir planificaciones flexibles, no cerradas, planificaciones en donde haya entornos ricos que brinden oportunidades y retos al estudiante, y donde el estudiante encuentre respuestas y decida aprender con autonomía. Diseñar el contexto es más poderoso que controlar todo el mundo. La segunda metáfora, el maestro aquí tiene que ser un jardinero de ideas. Miremos la imagen aquí, plantas de diferentes tamaños que necesitan elementos básicos, agua, luz, cuidado. Entonces los maestros, no somos quienes fabricamos el aprendizaje, sino los maestros tenemos que ser aquellos que creamos esas condiciones para que el aprendizaje florezca, para que el aprendizaje se desarrolle y crezca. La tarea entonces que tenemos que hacer cada uno en el aula es igual que este jardinero: regar el talento de nuestros estudiantes, podar los miedos y garantizarles que todos tengan luz para que crezcan. Eso significa entender que nuestros niños no aprenden todos de la misma forma.
y ese propósito tenemos que desarrollar como actividades preestablecidas desde nuestra mirada de docente. Queremos que todos hagan y examen A, el nivel 1. Y nuestra sesión de inicio desarrollo se cerró, el alumno que no desarrolló hasta ahí, no pudo, ya llega el trimestre desaprobado. Muy bien, para cerrar esta parte, Juanita, si tengo tiempo, por favor. En resumen, la educar en el siglo XXI podemos sintetizarlo en estas 5 categorías. El estudiante no es un receptor pasivo. El estudiante es y debe ser acompañado por el maestro, un explorador permanente del aprendizaje de los estudiantes. Segundo aspecto, tenemos que asumir y aprender a transitar de nuestro rol, dejar el verbo enseñar en segundo plano y poner a nuestros estudiantes como protagonistas, es decir, insertarse en el verbo aprender. Tercero, el error. La escuela tradicional del error nos acciona, nos castiga. En la escuela del siglo XXI, el error no es un fracaso, es un fenómeno natural en todo contexto humano y por lo tanto la escuela tiene que mirarlo como una oportunidad de oro, una oportunidad para plantear nuestro rol. Cuarto, la estrategia. Se llega más lejos colaborando y no construyendo. En nuestras escuelas, el Ministerio se ha creado direcciones, trabajo colegiado. Júntense, por favor, planifiquen juntos, reflexionen que pueden mejorar. En mi colegio tenía un elefante blanco en trabajo colegiado. No se están luchando esos espacios, porque nos para la paz. Seguimos el currículum y eso que nos enseñaron en la universidad sigue siendo nuestra herramienta propia. Y finalmente, lo último, asumir el rol de arquitecto de posibilidades y de diseñador de experiencia. Aparece justamente el concepto de experiencia de aprendizaje, pero no experiencia de aprendizaje como ese modelo que nos plantearon en la pandemia, sino una propuesta de experiencia de planificación flexible, no cerrada a tiempos y parametrizada a que nosotros tenemos que terminar la planificación, sino enfocada a que el estudiante aprenda. Finalmente, para la reflexión, Juan, pasemos. Juanita, por favor, para la reflexión, estimados maestros. ¿Qué fuego vamos a encender hoy? Es una pregunta que siempre hay que hacernos cuando entremos a nuestra aula. ¿Qué fuego vamos a encender hoy? La pregunta no está qué tema nos toca desarrollar hoy, según mi unidad, según mi planificación, según el texto, sino qué puertas vamos a abrir, para qué le va a servir a mis estudiantes en su vida ya fuera del colegio lo que hoy voy a decir. Eso, estimados maestros, es la primera parte. Como ya todos estamos con su refrigerio, Juanita, yo creo que hacemos un corte para entrar a la segunda parte práctica, pero para eso tiene que estar un café sin su refrigerio. Así que por mi parte cierro este primer bloque. Muchísimas gracias. Sí, vamos a darles un pequeñito hasta que tomen un matecito muy calientito para tomar impulso y continuar con la segunda parte de Jorge Espinosa.
mientras toman su té y Jorge